Hola, muy buenos, ¿cómo están? Hermanos, hermanas, Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Pablo Veloz, yo soy pastor de la iglesia Buenas Nuevas acá en Argentina. Esta noche tuvimos esta gran bendición de poder estar acá con ustedes, acompañarlos y sobre todas las cosas poder hablar sobre la palabra de Dios, que es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida, aparte de tantas otras cosas que son necesarias, pero algo que es tan necesario para nosotros es la palabra, porque a través de la palabra nosotros podemos obtener lo que es la esperanza, la alegría, el gozo, la felicidad, el agradecimiento. Así que bueno, esta noche me ha dado a mí la gracia de poder compartir, de poder estar con ustedes, y espero que donde ustedes estén, toda Latinoamérica, espero que realmente puedan recibir la gracia de Dios, ¿sí? Bueno, hoy quería compartir la palabra de la Biblia. Quiero leer el libro de Romanos. Romanos capítulo 4, voy a leer desde el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Sí, solamente quiero leer hasta el versículo 8. Hoy hemos leído Romanos capítulo 4. Espero que ustedes también continúen leyendo la Biblia. ¿Sí? El libro de Romanos es un libro tan precioso, tan claro, tan profundo y tan sencillo al mismo tiempo, porque nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios le guiaba al corazón del apóstol Pablo, cuando realmente la voluntad de Dios era que él pueda encontrarse en Roma, anunciar el Evangelio, y que se pueda cumplir exactamente, ¿no?, la promesa de lo que Jesucristo había hablado. Antes que Pablo y antes que los apóstoles, el Señor ya había dicho de antemano que este Evangelio iba a ser predicado, comenzando desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces nosotros podemos ver que el plan de Dios no era solamente predicar a los judíos, si bien el pueblo de Israel es el pueblo santo, el linaje escogido de Jehová, pero en realidad Dios también tenía su corazón abierto hacia los gentiles. Entonces nosotros también, en mi caso, yo nací en Argentina, yo me he criado en este país y si yo me pongo a comparar, digamos, con un judío, entonces hay mucha diferencia de lo que sería la raza, la cultura, el idioma, las costumbres. Y si nosotros realmente nos ponemos a fijar en lo que la ley dice, y podemos ver que la ley es muy cerrada y que la Biblia habla acerca de la ley, que es lo que realmente cierra en una cosa a algo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos por la ley, yo no podría hoy estar acá compartiendo el Evangelio o podría estar, digamos, hablando de Dios, porque yo soy gentil. Pero en realidad, para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no es realmente como yo pienso o como yo veo las cosas, sino que es totalmente diferente. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros podamos conocer exactamente qué dice la Biblia y que alguien nos pueda compartir la palabra, ¿no? Entonces, cuando una persona, digamos, puede tener el entendimiento en la palabra, cuando llega a comprender qué es lo que significa, qué es lo que dice la Biblia, entonces, de verdad, ahí se abre el entendimiento espiritual y ahí una persona puede creer en Dios. Es algo automático que puede creer en Dios. Tener la fe no es difícil. Creer en Dios no es difícil. Solamente que tenemos que descubrir primeramente un punto muy importante en nuestra vida.
La Biblia nos enseña sobre el mundo del corazón. La Biblia no es una religiosidad, la Biblia no es un libro teórico, no es un conocimiento, sino que es el poder. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el testimonio, es el testigo, es el Espíritu Santo que testifica exactamente sobre las obras de Dios. Por eso, si ustedes quieren conocer a Dios, tienen que abrir la Biblia, tienen que leer la Biblia y escuchar la palabra. De esa manera van a poder llegar a tener el conocimiento exacto y van a poder tener la fe exacta, sólida. Realmente que eso no se va a mover nunca y eso no se corrompe, porque la palabra nunca cambia, sino que la palabra siempre queda firme y permanece para siempre. Por eso, el fundamento de la fe de un cristiano o una cristiana, sea quien sea que quiera encontrarse con Dios, el fundamento tiene que estar en la Escritura. Eso es sobre todas las cosas fundamental. Por eso, hoy nosotros leímos Romanos capítulo 4. Acá el apóstol Pablo habló ejemplos sobre Abraham. Acá dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre? Según la carne. Él hace una pregunta, ¿no? Según la carne, según Abraham, la fe, Abraham, quien fue realmente el pionero, a quien realmente Dios le dio la promesa, que a través de Abraham iban a ser Jesucristo, y a través de Abraham Dios quería bendecir a todas las naciones, Dios quería derramar su gracia, Dios quería levantar muchos reyes, muchos príncipes, princesas, quería levantar realmente la voluntad de Dios en diferentes tiempos hasta que naciera Jesús, que era el Mesías, quien realmente es el Hijo de Dios, a quien Dios puso, digamos, como ayo para que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados, la salvación de nuestra alma, a quien Dios le dio toda la autoridad y poder para que alguien que cree en Él, por más que esté muerto, pueda vivir, así como dijo Jesucristo, ¿no? Aquel que esté muerto, oyendo mi palabra, puede vivir, dice, ¿sí o no? Entonces, Jesucristo, que es Dios mismo, Él era el verbo, la palabra viva, Él se ha manifestado a través de el tiempo que estuvo en la tierra, ¿no? Por eso nosotros podemos hoy conocer a través de la Biblia cada hecho, cada cosa. Por eso acá también en la Biblia habla el ejemplo de Abraham. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Y después el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, dice, pero no para con Dios. Entonces acá está hablando algo tan simple, pero al mismo tiempo es tan profundo y es tan claro, porque Abraham, si él tendría que justificarse delante de Dios, según su carne, según su obra, cuando la Biblia habla acerca de la carne, está hablando acerca de los pensamientos, habla acerca del sentimiento, habla acerca de cómo es el ser humano, habla acerca, digamos, de la manera humana, de su experiencia, de la forma, del concepto humano, de todo lo que sale del hombre, ¿no? Cuando habla de la carne, es totalmente diferente cuando habla del espíritu. Cuando habla del espíritu, no habla acerca de las cosas del hombre, sino que todo lo que pertenece al espíritu es lo que proviene de Dios. Todo lo que proviene de Dios es santo, es perfecto, es justo, es limpio, ordenado, es exacto, es fiel, porque sale de Dios. Pero todo lo que sale de la carne está corrompido, es sucio, es vil, porque todo eso de la carne fue contaminado por causa del pecado. Por eso hay mucha diferencia entre lo que es la carne, entre lo que es nuestro pensamiento, entre nuestro propio punto de vista, nuestra perspectiva, entre todo lo que sale de nuestro propio corazón, a lo que sale de la palabra de Dios, a lo que sale del corazón de Dios. Por eso la carne y el espíritu son dos cosas que nunca se pueden llevar de la mano, digamos, que se pueden poner de acuerdo. Por eso, sea quien está escuchando ahora esta transmisión en vivo, que está escuchando la palabra, que está congregando en una iglesia, que ha comenzado, o aquellos que ya tienen tiempo en la iglesia, no confíen en ustedes mismos, no piensen que realmente seguir su pensamiento, su punto de vista es algo correcto, que a Dios le va a agradar, sino que ustedes tienen que saber que todo lo que sale de nosotros, por más que parece bueno y razonable y correcto, según el punto de vista de Dios, según la Biblia, no es bueno, no es correcto. Entonces nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Esas son cosas que en la Biblia nosotros podemos encontrar en muchas partes que nos enseñan a que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando habla de la carne, cuando habla de nosotros, dice que realmente el corazón del hombre es engañoso, dice. Es perverso, más que todas las cosas, dijo Jehová, ¿no?
Entonces, si Abraham tiene que justificarse según la carne, delante de Dios, ¿qué Abraham realmente podría justificar delante de Dios? ¿Qué buena obra Abraham habrá hecho? ¿Ustedes conocen acerca de la vida de Abraham? ¿Ustedes saben quién es Abraham? ¿Ustedes han leído la Biblia de verdad? ¿Ustedes han escuchado alguna vez exactamente sobre cómo fue la vida de Abraham? Bueno, si ustedes no lo saben, o algunos que ya saben, otros que están realmente aprendiendo recientemente sobre el tema de la vida espiritual, sobre la Biblia, sobre Dios, es importante que ustedes puedan abrir la Biblia y puedan leer el libro de Génesis, porque cuando habla de Abraham, habla a partir del libro de Génesis capítulo 12, a partir de ahí en adelante, nosotros podemos ver exactamente cómo Abraham, siendo un hombre común y corriente como cada uno de nosotros, pero cómo realmente Dios había llamado a él. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Le dijo que se apartara de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, a la tierra que Jehová ya había preparado para él. Entonces, cuando Abraham escuchó esa palabra, él aceptó la palabra de Dios. Pero al pasar no mucho tiempo, Abraham empezó a seguir también su propio corazón. Es lo que yo les hablaba recién. Cuando una persona quiere llevar la vida espiritual, ¿sí? Quiere, digamos, creer en Dios, quiere, digamos, recibir gracia de Dios, está bien que realmente alguien busque a Dios, que realmente alguien anhele conocer a Dios, ¿no? Pero ustedes tienen que saber algo. Primero, para que realmente nosotros podamos seguir a Dios, primero tenemos que conocer a nosotros mismos. ¿Por qué? Si yo realmente no me conozco a mí mismo, no conozco mi identidad, no sé quién soy, no sé cuál es mi verdadera condición delante de Dios, por más que yo quiera con todo mi corazón creerle a Dios, no voy a poner de acuerdo con Dios, porque mi propio corazón, mi punto de vista, mi pensamiento es totalmente diferente a la palabra. Entonces, cuando la palabra y mi pensamiento, mi propio corazón chocan, entonces ahí es cuando se forma esa confusión, esa prueba, esa dificultad en la que realmente nosotros llegamos hasta un límite. Por eso les digo que por más que nosotros querramos hacer buenas obras o querramos, digamos, creerle a Dios, pero sin el arrepentimiento nadie puede, ¿no?, estar con Dios. Por eso Jesucristo había dicho que primeramente es el arrepentimiento y después viene la fe, ¿no? Sin arrepentimiento nadie puede creer en Dios. Por eso primeramente nosotros podemos ver que lo que Dios quiere es que nosotros tengamos el verdadero arrepentimiento para que podamos tener la verdadera fe. Entonces la fe es algo que naturalmente nace de nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando realmente ya nosotros podemos exactamente conocer nuestra identidad a través de la palabra de Dios. Por eso Abraham, él era una persona que al principio, él aceptó la palabra de Dios, pero no pasó mucho tiempo y Abraham empezó a vivir según sus propios pensamientos. Entonces Dios ya no podía utilizarlo a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham estaba mezclando entre su propio corazón, entre sus sentimientos y las palabras de Dios. Cuando ya Dios le había dicho que deje su tierra, su parentela y la casa de su padre a la tierra que Dios iba a mostrarle, porque Dios había preparado. Abraham creyó, por eso hizo conforme a la palabra. Pero Abraham, cuando vino la situación, ¿en qué es lo que se aferró Abraham? ¿En la palabra, en la promesa? ¿O Abraham se habrá aferrado más en la circunstancia, en el ambiente, en lo que veía, en la realidad? Entonces, ¿qué pasa? Abraham no se daba cuenta, pero él y su esposa estaban siendo arrastrados por las dificultades. Entonces, Abraham en ese momento es más grande para él que Dios o la situación. La situación. Entonces, como realmente no tiene fe, como no se apoya en Dios, no tiene la palabra, no recuerda, no se apoya en la palabra, Abraham empezó a pensar humanamente y él empezó a calcular y a reaccionar todo conforme a su propia manera humana. Por eso es que realmente el hombre se equivoca, porque cuando nosotros también estamos delante de la situación, delante de la prueba, hay dos maneras de poder pensar, hay dos caminos. O nos apoyamos en Dios o seguimos nuestro propio camino, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? Digamos, para nosotros, ¿qué sería algo que acostumbrado, no? Estamos acostumbrados a vivir según nuestra propia manera, porque somos seres humanos
y porque toda nuestra vida hemos sido entrenados, como yo siempre digo, hemos sido disciplinados según nuestra propia manera, sin conocer exactamente quién estaba guiando mi corazón. Entonces, ¿cuándo podemos descubrir esto? Cuando nosotros empezamos a tener la conexión con la iglesia, con el evangelio, con la escritura. Ahí empezamos a conocer el mundo espiritual y ahí empezamos a abrir los ojos y nos damos cuenta que durante mucho tiempo fuimos engañados por Satanás. ¿No? Ese tiempo que estábamos engañados, nunca pensábamos que estábamos engañados. ¿Por qué? Porque estábamos totalmente como cegados espiritualmente y estábamos totalmente como viviendo como si fuéramos ciegos, ¿no? Por más que teníamos ojos, pero no podíamos ver, teníamos oído, no podíamos oír. Porque ya, digamos, nuestro corazón estaba bien sujetado bajo esa potestad del pecado, bajo esa potestad de las tinieblas, bajo la potestad de la ley, de la vida y de la muerte. Entonces, realmente una persona que no sabe sobre este punto, no se da cuenta por sí mismo, uno cómo piensa, cómo vive, ¿no? Reacciona por lo que ve, por lo que oye, reacciona por su propio corazón, reacciona realmente por la manera humana, es algo normal eso. Pero todo eso que es humano ya fue 100% contaminado por causa del pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros habíamos vivido mucho tiempo siendo arrastrados por ese pecado, siendo arrastrados por la corriente de este mundo, siendo arrastrados, digamos, por el deseo de la carne, por la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí o no? Entonces, por eso ustedes durante muchos años fueron engañados por Satanás, hasta que fracasaron, hasta que también llegó el dolor, la tristeza, la dificultad, el quebranto, y ustedes no sabían realmente por qué estaba pasando eso, pero el problema era que en su corazón este año estaba siendo engañado por un espíritu maligno que nosotros desconocíamos. Pero bueno, un día Dios así tuvo misericordia, ¿no? Y Dios nos permitió, a través de alguien, nos puso en el camino, nos puso la iglesia, nos puso un siervo, nos puso alguien en quien nos pudo hablar de Dios y que a través de esa manera nosotros ahora podemos abrir la Biblia y podemos escuchar la palabra. Entonces, ahora sí podemos darnos cuenta muchas cosas que antes no nos podíamos dar cuenta jamás. Pero, ¿qué es a lo que voy? Lo más importante que una persona tiene que saber que para poder creer a Dios no tiene que hacerlo conforme a su fuerza ni su entendimiento, ni es conforme realmente su mérito. Porque de esa manera se va a cansar y se va a rendir y no va a poder, porque no es conforme como realmente nosotros pensamos o queremos, sino que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ya está escrito en la Biblia. Ahora, lo más importante es que alguien nos pueda guiar conforme a la palabra y nos guíen para poder creer exactamente en Dios. Entonces, ¿cuándo uno puede creer en Dios? Es cuando puede llegar el conocimiento exacto de la palabra, ahí se abre el entendimiento y automáticamente la fe nace en nosotros. La Biblia dice que la fe proviene por el oír, dice, ¿no? Entonces, ¿por el oír qué? El oír la palabra. Entonces, si nosotros no tenemos la palabra, entonces por más que nosotros querramos seguir a Dios, por más que nosotros tengamos alguna experiencia buena, o que hayamos, no sé, conocido algo, pero si no tenemos la palabra, realmente no tenemos nada, ¿sí? Por eso acá dice la Biblia, porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios, dice. Entonces, ¿qué es lo más importante? La gloria, ¿no? La gloria, ¿para quién tiene que ser? Para Dios, amén. Claro, tiene que ser para Dios. Pero ¿cómo yo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? ¿No? Mi corazón, ¿cómo realmente puede mantenerse en una posición baja para que realmente siempre pueda glorificar a Dios? Sobre ese punto tan importante es de lo que yo quiero hablar ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo realmente nosotros podemos glorificar a Dios? ¿Sí? Acá dice, porque si Abraham fue justificado por por las obras, él se podría gloriar a sí mismo, ¿no? Pero no para con Dios. Significa que a Dios no le agrada que yo me gloríe, digamos, de mis obras, ¿sí? Si ustedes también, digamos, se glorían por lo que hacen bien o por lo que les sale bien, significa que su corazón automáticamente se hace soberbio
¿sí? Su corazón automáticamente se eleva, se enaltece, y automáticamente, ¿qué pasa con el corazón cuando se enaltece? Ya no puede reconocer a Dios, es algo automático, sino que se gloría. Entonces, ¿qué piensa? Piensa que está haciendo bien, piensa que es correcto, piensa que realmente no puede servir a Dios, piensa que tiene fe, piensa que puede hacer lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas empiezan a jactarse sin darse cuenta, empiezan a enaltecerse, se hace soberbio, y esa persona ya después no se puede apoyar en Dios, ya no puede escuchar a otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Son engañados por Satanás, porque Satanás, ¿saben cómo realmente trabaja? A través de la carne y de los pensamientos. A través del deseo de la carne y a través de los deseos de los pensamientos, ¿no? Entonces, Satanás, ¿qué es lo que hace? Satanás guía a las personas para enaltecer el espíritu de las personas. ¿Para qué? Para que no busquen a Dios, para que no se humille a Dios, para que no reconozca a Jehová. Hace que se enaltezca para que el hombre tenga autoconfianza y se aparte, se vaya, se aleje cada vez más de la presencia de Dios, de buscar la gracia y la misericordia. Ese es el espíritu maligno, cómo guía el corazón de una persona. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cómo guía el corazón de una persona? En vez de enaltecer su corazón, el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Es como el agua. Ustedes cuando ven el agua, ¿sí? Digamos, un ejemplo, acá en Argentina hay lugares que son muy hermosos, ¿sí? Que espero que también vengan a visitar algún día. Nosotros tenemos una provincia que se llama Ushuaia, ¿sí? Que es en Tierra del Fuego, una ciudad, Ushuaia, en el sur, en la Patagonia, que también ahí están las montañas muy altas, las cordilleras que dividen con lo que es el país de Chile y Argentina, ¿no? Entonces son picos de montañas muy altos, está la Concagua, digamos, lugares donde la gente va y escala, hacen deporte. Y yo podía ver que desde ese pico de allá arriba, cuando se descongela el agua, porque todo eso queda nevado, pero cuando es verano se descongela, y el agua, esa agua que es como glaciar, que es 100% natural, esa agua desde ese pico, el agua empieza a bajar, empieza a descender, desciende, ¿sí? Va descendiendo y va buscando siempre la parte más baja, ¿sí? Siempre busca lo más bajo. Entonces, ¿qué pasa? El agua siempre va en busca de lo más bajo, hasta que llega hasta su límite, ¿no? Hasta la superficie, digamos, ¿no? Y queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Así puede fluir, ¿no? Siempre el agua va buscando baja para poder fluir hasta que llega a los ríos y después de los ríos van al mar, ¿no? Es como que es como una cadena, es como que va fluyendo de esa manera, sí. Entonces, eso habla acerca también de cómo es el Espíritu Santo de Dios, cómo realmente ese Dios, que es la palabra, que es el Espíritu, cómo realmente Dios se manifiesta a través de una persona. ¿Cómo se manifestaría? A través del corazón, ¿no? Porque imagínense, en Dios es espíritu. Amén. Nosotros somos carne, somos terrenales. Dios es espíritu. Nosotros somos terrenales, somos carne. Digamos, nosotros también tenemos el espíritu. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Dios es espíritu. Por eso cuando Dios se manifestó en la tierra, primero se manifestó por la palabra, que era la palabra de Dios, que es Dios, que es el espíritu, y después esa palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, quien era el mismo Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces cuando Jesucristo se fue, que fue crucificado, resucitó, y después cuando pasaron 40 días Dios levantó a Cristo, ¿sí? Y se sentó a la diestra del Padre. Ahora Jesús había dicho que Él iba a mandar el Espíritu Santo, el Consolador, ¿no? El Espíritu de Dios que iba a venir a este mundo para convencer, dice la Biblia, ¿no? Para convencer de pecado a las personas. O sea, el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace? Tiene el poder de convencer, ¿sí? Al pecador. ¿Sí? ¿El pecador quién es? Somos nosotros, porque nosotros hemos heredado el pecado. Dios no es pecador, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo, pero Dios quería salvar al pecador, lo quería lavar, lo quería justificar, lo quería limpiar. ¿Por qué? Porque nosotros para Dios somos como un tesoro, ¿sí? Somos el tesoro, pero ¿qué pasa? El tesoro que Dios ve en nosotros no es este cuerpo, es
nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Este cuerpo va a ser comida de gusanos, ¿sí o no? Cuando dejemos este cuerpo vamos a morir. Este cuerpo realmente no puede heredar la vida eterna. Va a heredar lo que pertenece a la tierra. Por eso después desaparece. Pero nuestro espíritu, ¿dónde va? El espíritu no muere, sino que el espíritu vive. Y dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios, dice, ¿no? Quien lo dio. Entonces, el cuerpo, ¿por qué está vivo? Porque tiene el espíritu. Entonces, ese espíritu tiene que volver a Dios, al Creador. Pero ¿qué pasa si ese espíritu se presenta delante de Dios siendo pecador? Se presenta el espíritu, ¿no?, de nosotros, pero se presenta el espíritu pecador, no el Espíritu Santo. Entonces, ese espíritu pecador no puede entrar al reino de los cielos. No puede heredar la vida eterna. Ese espíritu pecador ya fue condenado, ya fue 100% destituido de la gloria de Dios. Por eso el pecado no puede heredar nunca la vida eterna. Por eso sí o sí, Dios tenía que salvarnos del pecado a nosotros. Y Dios hizo un plan perfecto que se llama Jesucristo. Por eso Dios envió al Verbo, que es la palabra, al Dios vivo, se manifestó con un cuerpo, con la palabra, que se llama Jesucristo. Entonces Jesucristo cuando vino a este mundo, Jesucristo vino, ¿a qué vino a este mundo? ¿Él vino a qué? ¿A vivir o a morir? Jesucristo vino a morir, ¿por qué? Porque Él es la voluntad de Dios para salvarnos. Él vino a salvar toda la humanidad por causa del pecado. O sea que Él es la ofrenda por el pecado. Él es la expiación por el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la voluntad de Dios para nuestra santificación. Jesucristo es la puerta. Jesucristo, ¿sí?, es el redil. Jesucristo realmente es quien nos puede llevar a Dios. Es quien nos hace entrar a Dios. Es realmente nuestro mediador. Jesucristo realmente es quien nos da a nosotros el perdón de los pecados eternamente. Por eso todo el poder y toda la voluntad de Dios, Él se la encargó a Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir la salvación. Amén. Entonces Jesucristo es todo. ¿Por qué? Porque Él es el responsable. Él es realmente quien nos puede llevar a Dios. Por eso nosotros esta noche estamos hablando, este punto tan importante, ¿sí?, sobre el ejemplo de Romanos capítulo 4, acerca de Abraham, ¿no? Abraham, él era una persona que si nosotros miramos humanamente tenía muchos defectos, muchas fallas, porque era un ser humano como nosotros. Entonces, Abraham también se equivocó, mucho se equivocó. Pero Dios, ¿cómo lo veía a él? Dios, ¿cómo lo llamó a él? Dios, desde el principio, ¿cómo realmente lo había establecido a él? Como el padre de la fe. Abraham, Dios le dio la promesa. Todos los que te bendijeren van a ser benditos. Aquellos que te maldicen van a ser malditos. Le dijo, Abraham, ¿vos podés contar las estrellas del cielo? Abraham cuando miró el cielo no podía contar porque son innumerables. Le dijo, así va a ser tu descendencia, le dijo. Abraham, ¿vos podés contar la arena del mar? Es imposible poder contar la arena del mar. Le dijo Dios, así va a ser tu descendencia. Entonces, a través de Abraham, ¿quién nació? Nació Jesús. Entonces, ¿por qué realmente Abraham recibió toda la bendición? Porque en Abraham estaba la simiente de ¿quién? De Jesucristo. Por eso él era bendito. Entonces, Abraham como ser humano, como hombre, se equivocó. Ha cometido mucho pecado. Pero Dios, ¿cómo lo veía él? ¿Cómo Dios lo había hecho a él? Acá por eso la Biblia dice así. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. Entonces miren, ¿cómo realmente Abraham no obtuvo la justicia de Dios? ¿Cómo realmente este hombre, Abraham, a quien vendió a su esposa, ¿sí?, 2 veces mintiendo, ¿sí?, usando su astucia humana, siendo realmente una persona como cuando nosotros vemos a esta persona, podemos ver su defecto y qué es realmente lo que podemos ver, que es una persona que no tiene fe, ¿no? Así parece. Abraham no tiene fe. ¿Por qué? Tiene miedo,
desconfía, vende a su esposa como si fuera su hermana, ¿no? Entonces, imagínense, si ustedes fuesen Abraham, ¿ustedes harían así? ¿Ustedes también venderían a su esposa o a su esposo por miedo? ¿Ustedes, digamos, mentirían delante de Dios? ¿Mentirían delante de los reyes para poder salir libre o para poder vivir? ¿Harían eso? No sé. Si Abraham lo hizo, entonces capaz que también nosotros lo podemos hacer, ¿sí o no? Pero en realidad, ¿quién estaba en el medio de todo esto? Estaba Dios, estaba la promesa, estaba Jesucristo, ¿sí o no? Pero Abraham no se apoyaba en Jesucristo, no se apoyaba en Dios. En ese tiempo, Abraham estaba enfocando en la carne. ¿Por qué? Porque en su corazón había, digamos, como olvidado la palabra, ¿no? Había, por una palabra así decirlo, como dejado a Dios. ¿Por qué no se apoyaba en Dios? Entonces, cuando una persona no tiene fe, no se apoya en Dios, no tiene la palabra, no le queda más que buscar la manera humana, pensar humanamente, buscar la astucia, ¿no? Querer hacer las cosas con su manera. Y eso realmente es cuando Dios nos enseña, nos dice que ahí Dios no trabaja. Porque ¿en quién Dios se manifiesta? En la persona que cree, que tiene la fe. En la persona que es incrédulo, Dios no trabaja, sino que ¿saben quién se manifiesta ahí? Se manifiesta el espíritu maligno, la incredulidad. Y eso es el pecado, ¿no? Por eso realmente en ese tiempo, durante mucho tiempo, Dios no podía trabajar en la vida de Abraham. Abraham estaba como durmiendo. ¿Por qué? Porque Abraham todo según su cálculo, su manera, según su pensamiento estaba viviendo. Pero si yo fuese Dios, yo creo que ya lo hubiese desechado a Abraham, ¿no? Pero en realidad, ¿saben qué es lo más increíble? Que realmente Dios nunca lo desechó a Abraham. Sí, Abraham sí lo tiró a Dios, pero nunca Dios a Abraham. Entonces, ¿qué es lo más increíble? Que Dios ya sabía cómo era Abraham, por eso lo escogió. No porque Abraham tenía fe, no porque Abraham era bueno, no porque Abraham era fiel, sino porque Abraham era tan débil, era tan insensato, era tan tonto, era tan torpe, era tan vil, por eso fue que Dios lo escogió. Para que pueda ser glorificado ¿quién? ¿Abraham o Dios? Dios. Para que en la vida de Abraham se manifieste las obras del Espíritu Santo. Por eso realmente Abraham, acá dice en el versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Por más que Abraham tenía tanto defecto, era mentiroso, cometió mucho pecado, pero Abraham, por haber creído a Jehová, esa fe fue contada por justicia. Entonces Dios, a Abraham, ¿cómo lo hizo? Lo hizo justo, ¿no? De ser un hombre pecador, de ser un hombre débil, de ser un hombre mentiroso, de ser un hombre que se equivocaba tanto y que era realmente como tan insensato, tan incrédulo, tanta desconfianza tenía, pero así todo, la Biblia dice que él creyó a Jehová. Él creyó a Jehová y esa fe fue contada por justicia delante de Dios. O sea que él, por la fe que tuvo, ¿en quién? En Jesucristo, en la promesa, Dios lo hizo justo. O sea que Dios no veía su pecado de él, Dios no veía su maldad, sino que todo ya estaba cubierto 100% ¿por quién? Porque estaba en la promesa, porque estaba en el linaje, porque estaba en la genealogía de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, por más que en ese tiempo Jesús no se veía como realmente habla en el Nuevo Testamento, que Él ¿no? nace en la tierra y se manifiesta, ¿no? Al pasar el tiempo, por más que Jesucristo no estaba en ese tiempo de Abraham como cuerpo, pero sí estaba en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estaba en la promesa. Porque ya Dios había escogido a Abraham y a través de esa descendencia iban a ser Jesucristo, ¿no? Entonces acá la Biblia dice, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Versículo 4. Romanos capítulo 4, versículo 4. Esto es realmente algo importantísimo porque acá lo que habla es tan sencillo y tan claro y es tan profundo al mismo tiempo. Porque acá dice, acá pone el ejemplo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice. ¿Ustedes entienden lo que dice acá? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿ustedes hasta ahora cómo han vivido? ¿Cómo han llevado su vida espiritual? ¿O cómo han creído en Dios?
¿O cómo han pensado? ¿Cómo estaban pensando que tienen que creer en Dios? ¿A través de la obra? ¿A través de hacer bien? ¿A través de ser fiel? ¿A través de ser obediente? ¿A través de que ustedes tienen que cumplir exactamente todo lo que Dios les dice? ¿A través de sus obras? La Biblia dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Es al revés, ¿no? Porque en el mundo, a un empleado, a un obrero, sí o sí lo que trabaja se le paga. Es digno de que reciba el salario, ¿sí o no? O trabaja gratis. ¿Ustedes trabajan gratis o a ustedes se les paga? Cuando realmente una persona trabaja, está trabajando para que se le pague, ¿sí o no? Entonces no es que va a trabajar. La palabra trabajar, trabajo, significa esfuerzo, hay que hacer. Tengo que sudar, tengo que esforzarme, sacrificarme. Significa trabajar. La palabra trabajar no significa gratis. Significa me tiene que pagar. ¿Por qué? Porque yo trabajo por algo a cambio, ¿sí o no? Yo me sacrifico para poder ganar. Eso significa trabajar para ganar, ¿sí o no? O es trabajar gratis y nadie me reconoce, nadie me da plata y yo trabajo gratis. ¿Eso es trabajar? No. Eso no es trabajar. Eso es algo realmente que uno lo haría, digamos, por voluntad propia, ¿sí o no? Pero si yo estoy trabajando en un lugar, la palabra trabajo es sacrificio, es hacer. Significa, eso se paga, mi trabajo. Acá la Biblia dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, es al revés. Si yo delante de Dios quiero hacer el bien, quiero esforzarme, quiero ganar el cielo con mi mérito, quiero esforzarme, quiero ser una buena persona, la Biblia dice que Dios no lo toma como gracia, sino como deuda. Entonces, en vez de estar más cerca de Dios, en vez de recibir la gracia de Dios, lejos. En vez de estar más cerca de Dios, me alejo más. ¿Sabe realmente por qué me alejo más? Soy más deudor, dice. ¿Por qué soy deudor? ¿Por qué? Porque yo siendo un hombre malo, ¿cómo puedo hacer el bien? Siendo que yo soy árbol de maldad, como dijo Jesucristo. El árbol se conoce por el fruto, ¿sí o no? Por eso dice, el árbol que tiene buenos frutos es árbol bueno. El árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿ustedes qué clase de árboles son? ¿Ustedes qué piensan que quiénes son ustedes? ¿Árboles buenos o árbol malo? Dice que el árbol se conoce por el fruto. ¿Cómo es su fruto? ¿Cuál es su fruto? ¿Su fruto es bueno o es malo? Capaz que alguno va a decir, no, yo tengo buenas obras, yo he hecho bien, yo siempre me esforcé, hago lo mejor posible. Otros van a decir, no, yo soy pecador, yo he cometido el pecado. Cada uno tiene su punto de vista, pero ¿saben cuál es la verdad? Lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo árbol malo no puede dar buen fruto. Y dice que todo árbol bueno no puede dar malos frutos. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Entonces nosotros, por naturaleza, ¿qué tipo de árboles somos? Somos malos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de la carne, porque hemos nacido bajo el pecado. Entonces, ese árbol, la semilla, es pecado. Entonces, ¿cómo va a ser el fruto? Pecaminoso, va a ser malo. Siempre de continuo va a ser el mal. Siempre de continuo va a salir el mal de nosotros, los seres humanos. ¿Entienden o no? Entonces, por eso realmente dice la Biblia, todo árbol que no da buen fruto tiene que ser cortado y echado ¿a dónde? Al infierno, dice. Entonces, todos los pecadores tienen que ser cortados por Dios y tienen que ir al infierno. Por eso la Biblia dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué se hace más deudor? Mientras más yo quiero hacer el bien, mientras más yo quiero hacer la buena obra, en vez de estar más cerca de la gracia de Dios, tengo más deuda con Dios. Significa, tengo más pecado, ¿sí? Entonces, ¿ese es el camino para que yo pueda recibir la gracia? No, negativo. ¿Ese es el camino para que yo pueda recibir bendición? No, negativo. ¿Ese es el camino para que pueda dar la vida eterna? No, negativo. Entonces, ¿cuál es el camino? Versículo 5. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, dice.
su fe le es contada por justicia. Amén. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Saben quién es el que justifica al impío? Yo les voy a mostrar quién es el que justifica al impío. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Después dice, Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién justifica al impío? ¿Quién justifica al pecador? Al pecador, ¿quién lo hace justo? ¿Quién lo hace limpio al pecador? ¿Quién puede tener ese poder para poder limpiar y para poder justificar al pecado? ¿Quién puede hacer eso? Acá está la respuesta. Romanos 8, versículo 33. Dios es el que justifica. Si Dios me justifica a mí del pecado, entonces mi pecado ya fue 100% perdonado, ya fue lavado, y si mi pecado ya fue perdonado y ya es lavado y ya es justificado, porque ya hay muerte, porque ya hay paga de pecado, ¿sí? Entonces, automáticamente Dios, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que Dios, cómo Dios me considera a mí ahora? ¿Me considera pecador todavía? ¿O me considera una persona justa? ¿Ustedes qué piensan? Si Dios me justifica del pecado, ¿será que Dios me va a justificar solamente por un día nada más? ¿O por una hora? ¿O por una semana? ¿O me justifica del pecado y lo hace para siempre? Eso nosotros podemos ver a través de la ofrenda que Él ofreció a través de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo fue para siempre. Entonces, Dios me justificó para siempre. Entonces, ¿Dios cómo me verá a mí para siempre? ¿Cómo me verá? ¿Con pecado o sin pecado? Si Jesucristo murió, si Jesucristo derramó la sangre, si Jesucristo realmente murió en la cruz y resucitó, entonces Dios para siempre ya me justificó. ¿Por qué? Porque la única manera que Dios nos podía justificar era por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién era el responsable realmente de la justificación? Era Jesucristo. Entonces, todo dependía 100% de Jesús. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 5, que es lo que nosotros hoy leímos, más al que no obra, sino que cree, dice. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Hacer la obra o dice creer? Dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe, dice. ¿Qué dice acá? La Biblia dice, su fe le es contada por justicia. Entonces Dios, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? ¿La obra? ¿Mi esfuerzo? ¿Lo que yo hago? ¿Mi mérito? ¿Mi sacrificio? ¿Eso le agrada a Dios? ¿O le agrada la fe? ¿O le agrada, no, Jesucristo? ¿O le agrada que nosotros creamos en Jesucristo? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Acá dice, más el que no obra, sino que cree en aquel. ¿Aquel quién es? ¿Quién es aquel? Jesús. Dice que en aquel que justifica, ¿no?, al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, Abraham, ¿cómo realmente Abraham se convirtió en el padre de la fe? ¿Cómo realmente Abraham se convirtió realmente en el hombre de la fe? ¿Cómo realmente Abraham se convirtió en la persona más bendita de este mundo? ¿Saben realmente cómo lo hizo? Porque su fe fue contada por justicia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham había creído en la promesa. Abraham había creído en Jesucristo. Por eso, Abraham realmente él recibió toda la gracia. Y acá podemos ver claro ejemplo. Acá dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ustedes también, si ustedes tienen la fe en la palabra, si ustedes creen en lo que hizo Jesucristo, esa fe es contada por justicia delante de Dios. Entonces, ustedes automáticamente de ser hombres pecadores se van a convertir en personas justas por la fe
En ustedes ser personas que no tienen ninguna condición, ninguna capacidad, Dios los hace perfectos por medio de Jesucristo. Ustedes que no tienen ninguna santidad, no sale santidad de ustedes, ¿no? Pero a través de Jesucristo, Dios los santifica perfectamente para siempre. Entonces, ya no depende, digamos, de nuestras propias obras, sino que 100% todo está relacionado a través de la obra de nuestro Señor Jesús. Por eso acá, en Romanos capítulo 4, versículo 7, versículo 6, también habla acerca del ejemplo de David. Pablo dijo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es increíble lo que dice acá en la Biblia. Acá nosotros podemos ver quién es bendito por Dios. Ahora, ¿quién es bienaventurado? ¿No? ¿A quién Dios le llama bienaventurado? ¿A quién? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los que realmente hemos creído en Jesucristo, ¿sí o no? Somos realmente aquellos que hemos recibido el perdón de los pecados por la fe, creyendo en Él. Por eso la Biblia dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo realmente nosotros fuimos perdonados? ¿Y cómo fuimos cubiertos? ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesús, ¿sí o no? Por eso dice, bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿quién es bienaventurado? A quien Dios no lo condena, a quien Dios lo ve sin pecado. ¿A quién Dios ve sin pecado? Ahora, ¿no? A mí Dios ve sin pecado. ¿Por qué? Yo todos los días me equivoco, yo soy un ser humano, ¿no? Común y corriente. ¿Yo también tengo pensamientos, sí o no? Sí. ¿Tengo debilidad? Sí. Tengo mucha falta, humanamente tengo muchísima falta. Pero Dios, ¿cómo me hizo a mí? ¿Cómo Dios me ve a mí a través de Jesucristo? ¿Cómo me ve? ¿Justo o pecador? ¿Cómo será que me verá? ¿Será que me verá con pecado todavía o Dios ya me habrá lavado, ya me habrá limpiado a través de Jesucristo? ¿Cómo será que Dios me hizo a mí ahora? ¿Me habrá hecho perfecto o Dios todavía ve mi defecto? ¿Cómo será que me ve Dios a mí? ¿Saben realmente cómo Dios nos ve a nosotros? Dios nos ve a través de Jesucristo. Por eso, si Jesucristo ya me justificó, si Jesucristo ya murió, si Jesucristo ya pagó nuestro pecado, si Jesucristo ya los lavó, entonces Dios me ve limpio, ¿no? Por eso dice, bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿quién es bienaventurado? ¿No? ¿A quién Dios le llama bienaventurado? ¿A quién le llama bendito? Aquel a quien Dios no le inculpa de pecado. ¿Cómo no le inculpa? ¿Por qué? Porque no ve su pecado. ¿Por qué no ve su pecado? Porque su pecado ya fue cubierto por la sangre del Señor. Amén. Porque su pecado ya fue cubierto por la muerte de Jesucristo. Por eso, en esa fe nosotros podemos recibir la salvación perfecta. Esa es la salvación perfecta de nuestra alma. Esa es la verdadera salvación que nunca se pierde y nunca cambia. La salvación que es por medio de la fe en Jesucristo, a través de la palabra, la Escritura. No la salvación de tu obra. Si vos querés recibir la salvación de tu obra, nunca vas a ser salvo, siempre vas a ser pecador. Y vas a estar condenado siempre. ¿Por qué? Porque vas a vivir conforme a tus obras. Ese es el engaño de Satanás. Dios ya preparó todo a través de Jesucristo. Solamente que tenemos que hacer nosotros es creerlo nada más. Amén. Yo espero que ustedes también, así como Abraham, él fue justificado por la fe y su fe fue contada por justicia ante los ojos de Dios. Yo también espero que ustedes, a través de Jesucristo, tengan esa fe. Que todo su pecado ya fue 100% lavado, ya fue justificado, ya fue perdonado. Entonces Dios ya nos lavó, ya nos santificó, ya nos justificó perfectamente. Entonces a partir de ahora, ya nosotros no somos pecadores, somos hijos de Dios, somos santos, somos personas que tenemos la gracia, somos lavados, somos limpios para siempre. ¿Sí? Por eso, si ustedes creen de esa manera en la Biblia, creen en la palabra, en el Evangelio, ustedes van a ver cómo el Espíritu Santo de Dios va a trabajar en su vida tan hermosa que ustedes no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios les va a guiar y todo lo que va a salir de Dios.
y ustedes van a ser las personas que van a ser utilizados por Dios. Porque Dios puede utilizar algo que está limpio, no lo que está sucio. Dios puede utilizar al justo, no al pecador. Por eso Romanos capítulo 1 que dice, ¿no? El Evangelio se manifestó por la fe, por la justicia. Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, dice. No dice que los pecadores viven por la fe. Dice, los justos viven por la fe. ¿Quiénes son justos? Aquellos que han creído, ¿no? Yo he creído en el Evangelio. Por eso yo, ante los ojos de Dios, yo soy justo. Por más que humanamente tengo mucha falta de defecto, pero si Dios me hizo justo, yo tengo que creer, ¿sí o no? Si Dios me dice, Pablo, yo ya te hice limpio. Entonces, ¿yo qué soy? Limpio. ¿No? Entonces, por más que yo me equivoco, pero Dios, ¿cómo me ve? ¿Cómo me hizo? Perfecto. Entonces, cuando tenemos esa fe, automáticamente Dios empieza a trabajar en nuestro corazón y nos guía de esa manera a vivir una vida, verdaderamente una vida espiritual, y de verdad podemos disfrutar realmente de la gracia tan grande que Dios ya preparó para nosotros. ¿Sí? Por eso estoy muy agradecido también que esta noche, así pudimos compartir esta palabra. Desde Argentina a Buenos Aires, yo les mando un gran saludo, un gran abrazo. Que Dios les bendiga a todos los que están conectados. Y que de verdad, cada día ustedes no vivan según su pensamiento humano, no vivan realmente según la carne, no vivan según su experiencia, según su cálculo, según su manera humana, porque todo eso ya está muerto. Ustedes solamente vivan conforme a la palabra, que eso es lo que es la verdad. La palabra es la verdad, la escritura. Lo que dice la Biblia, eso es de Dios. Ese es el testimonio, ese es el testigo, eso es lo que nunca cambia. Entonces, si ustedes establecen esta palabra en su corazón, ustedes van a ver el poder de Dios trabajando en ustedes. Increíble. Y van a ser las personas más felices de este mundo. Como yo lo soy y como realmente todos los que han recibido la salvación del pecado pueden disfrutar de llevar una verdadera vida espiritual. No por las obras, sino bajo la gracia de Dios. Por eso también espero que ustedes también puedan vivir bajo la gracia y que Dios así pueda ser glorificado en la vida de ustedes. Amén. Por eso yo quiero orar a Dios ahora para que terminemos. Vamos a hacer una oración para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque esta noche también nos ha permitido poder conectarnos a través de esta plataforma, Señor. Y Dios nos ha dado el Evangelio tan perfecto, tan preciso, tan exacto, que de verdad no hay duda de lo que dice la palabra. Por eso le pido a Dios que tenga misericordia por cada persona que está conectada y que de verdad tiene hambre y sed de la palabra, Señor, y que tiene necesidad de la palabra de Dios. Que por favor Dios le abra entendimiento, Dios le dé la gracia, también le dé certeza y seguridad para que ellos puedan creer la palabra de Dios y que de verdad Dios les pueda guiar hacia la iglesia para que puedan congregar y para que de verdad puedan glorificar a Dios toda su vida. Que Dios les bendiga, Señor. Señor, te damos gracias por todo y encomendamos toda nuestra vida en tus manos. Oramos en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.